Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, me presento, mi nombre es Jorge Gabriel Romero Juárez y yo voy a ser su maestro practicante durante estas 2 semanas. Durante estas 2 semanas estaremos abordando el tema de volumen y los aprendizajes esperados es que ustedes comprendan y deduzcan las características del poliedro, calculen el área de un prisma y pirámides. Para ello hagamos un repaso. Un segmento es una porción cortada o separada de una cosa. Una dimensión es la magnitud mediable en un espacio o bien en una determinada dirección. La magnitud es todo aquello que se puede medir. Es decir, que es aquella magnitud que puede medirse y expresa un resultado mediante un número o una unidad. Por ejemplo, si medimos tan solo tu libreta, pues nos damos cuenta que si ocupamos la regla podemos obtenerlo con pues en este caso centímetros o incluso milímetros, ¿no? Un poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen finito. Y bueno, pues introducimos el tema de volumen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Recordando las dimensiones. Si nos damos cuenta, tenemos el segmento 1 y el segmento 2. Pues observemos que si yo quisiera saber cuánto, bueno, qué tan más larga es el segmento 2 al segmento 1, pues así, bueno, si lo vemos de esta forma, podemos decir que el segmento 2 pues es más grande que el 1, el primero. Pero esto como digamos, cuánto es la cantidad, por así decirlo. Entonces, para ello vamos a ocupar un segmento que va a ser nuestra unidad, una unidad de medida. Lo pongo en general porque puede ser centímetros, milímetros, incluso metros, lo que ustedes quieran, pero lo vamos a determinar como una unidad. Nos damos cuenta que si esta unidad lo medimos en el segmento 1, mide 2 unidades. Entonces, si nosotros comparamos una unidad de medida, la comparamos en el segmento 2, obtenemos 4 unidades. Es decir, que el segmento 1 más bien, cabe 2 veces en el segmento 2. Y nos damos cuenta que estamos hablando de la primera dimensión, porque los objetos únicamente se pueden medir en un sentido, es decir, se miden en una longitud. Pero, ¿qué pasaría en 2 dimensiones? Bueno, pues imaginemos primero figuras planas. Si nosotros nos ponemos a dibujar, pues vamos a ver que todas estas figuras van a tener un ancho y un largo, o bien un largo y un alto. Por ejemplo, si dibujas en tu hoja de papel un triángulo, un cuadrado, un trapecio, todos tienen un largo y un ancho. Por ejemplo, observamos que aquí tenemos los cuadrados y ambos se pueden medir. Recordar que el espacio es de 2 dimensiones. Por ejemplo, pensemos en una hoja de papel o incluso en una pantalla de teléfono. Tienen tienen un ancho y un largo, pero más que eso, su espacio es de 2 dimensiones. A ese espacio le vamos a denominar área. ¿Y cómo podríamos medir el área? Pues observemos que el cuadrado 2 tiene más área que el primero. Eso es muy obvio. Pero entonces nuestra pregunta sería, ¿cuánta área más tiene el cuadrado 1 que el cuadrado 2? Y pues para ello vamos a decir cómo podríamos medir el área. Pues para esta respuesta tenemos que ahora medir pero un cuadrado unitario. Es decir, nosotros vamos a definir un cuadrito unitario y se expresa como una unidad cuadrada. Es decir, bueno, aquí no lo denoto, pero eh, en la siguiente presentación lo denoto, se denota como una U elevado al cuadrado. Y eso significa unidad cuadrada. Simplemente cómo se saca o cómo denotamos eso, pues multiplicando una unidad por una unidad. Y es como multiplicadas uno por uno, te da 1 unidad cuadrada. Así se la idea de mira. Entonces, nuestra pregunta sería: ¿cuántas unidades cuadradas caben en estos cuadrados 1 y 2?
Para ello, pensemos que la longitud del primer cuadrado es de 2 unidades y el segundo cuadrado es de 3 unidades. Entonces, si el primero es de 2 unidades, no, es decir, que un cuadrado como sus lados, recordad que un cuadrado, sus lados son iguales, entonces el largo tiene 2 y el ancho tiene 2. Entonces, si nosotros lo trazamos con una regla, nos damos cuenta que en el primero tenemos 4 unidades cuadradas, porque son 2 por 2, son 4 unidades cuadradas. Y en el tercero tenemos 9 unidades cuadradas, porque es 3 por 3, 9. Y si contamos los cuadritos, exactamente nos dan 9. Pero nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Cuando entras a tu casa, pues hay espacio, o sea, todo lo que tocamos es en la vida real es de 3 dimensiones. Entonces, diremos que todo tiene una altura y una profundidad. O bien, una altura, pues nosotros vivimos en 3 dimensiones. Para ello miremos estos cubos. Nos damos cuenta que tienen un espacio. Y aquí definimos que el cuadrado 1 tiene longitud 2 y el cuadrado 2 tiene longitud 3. Entonces, ¿cuánto espacio ocuparán estos cubos en 3 dimensiones? Pues primero que nada, ese espacio que ocupan se le llama volumen. ¿Y qué es el volumen? Bueno, pues es todo el volumen. Todo volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Cómo podríamos saber qué cubo tiene más volumen? Ahora ya no es el área, ahora es el volumen. Entonces, simplemente definiendo un cubo unitario, representándolo como una unidad cúbica. Así se le denomina y así se denota. Y así como lo hicimos en las demás dimensiones, que definimos una unidad de longitud, en el otro definimos un cubo, perdón, un cuadro, que le llamamos unidad cuadrada, pues aquí le vamos a llamar un cubo unitario al cubo. Entonces, pues, cada uno de sus lados mide longitud 1. Es decir, el cuadrito unitario al cubo, pues mide 1, porque si ustedes multiplican, bueno, ya sabiendo que es que para calcular el volumen necesitamos que tenga profundidad o altura, entonces multiplicamos 1 por 1 por 1 porque un cuadrado, sus lados son iguales, entonces su altura es 1, su anchura es 1 y su largo es 1. Entonces 1 por 1 por 1 te da una unidad cuadrada. ¿Y cuántos cubitos unitarios le caben a cada cubo? Si nosotros tuviéramos ese cubo y nosotros empezamos a medir, nos damos cuenta que el cubo 1 podemos rellenar los cubos de unidad cúbica y obtendríamos lo que vemos en la imagen. Pero para saber qué es lo que está sucediendo, divido a la rebanada. Es decir, que se dividen por rebanada o por bases en dos partes. Y si nos damos cuenta, en la primera base tenemos 4 cuadritos unitarios. Entonces, digamos que la primera base tiene 4 cuadritos y como son dos bases, pues entonces en total tendremos 8 unidades cúbicas. Bueno, ahora si nos damos cuenta en el cubo 2, podemos dividirlo de esta manera. Y si nos damos cuenta, pues ahora ya tenemos muchos cuadritos unitarios cúbicos. Para saber qué es lo que sucede, separo cada una de sus bases. Y si nos damos cuenta, la primera base tiene 9 cuadritos unitarios cúbicos. Entonces, como recordamos que la fórmula para calcular el volumen, necesitamos saber su ancho, su anchura, su largo, anchura y alto, o la altura, o profundidad, para saber cuál es el volumen. Entonces, como recordando que el cubo
todos sus lados miden iguales, entonces multiplicamos 9 por t o obtendríamos 27. Incluso lo podemos hacer, podemos separar cada una de sus bases y vamos a tener 3 bases. Y cada base va a tener 9. Entonces si sumamos 9 más 9 más 9 te da 27. Y por lo tanto el cubo 2 tiene 27 unidades, mientras que el cubo 1 tiene 8 unidades cúbicas. Esta es nuestra conclusión. Un ejemplo es calcular el volumen de cada cuerpo en unidades cúbicas. En el primero, si se dan cuenta, como ya estamos definiendo unidades cúbicas, entonces definimos el cubito unitario cúbico, y si nosotros nos damos cuenta, serían 8 cubitos unitarios en el primer inciso. Incluso lo podemos, si nosotros denominamos como cada cuadrito vale 1, entonces tenemos 2 y luego el largo hay 4 unidades, entonces 4 por 2, 8. Y luego la altura mide 1, entonces 4 por 2, 8 por 1, 8. Y así es como vamos a obtener a los demás. El siguiente, habíamos visto una imagen similar a la base, entonces aquí tenemos 2 de anchura y luego 3 de largo, serían 3 por 2, 12. Y de alto tiene 2, entonces 12 por 2, 2. 24, perdón, 12 unidades cúbicas, porque son 3 por 2, 6, por 2, 12, perdón. Y en el tercer inciso, igual hacemos lo mismo. Ahora ya no son 3, ahora son 4. Entonces es 4 por 3, son 12. Por 2, porque son 2 bases, entonces son 24 unidades cúbicas. En el siguiente es un cubo de 2 por 2 por 2. Entonces multiplica 2 por 2 te da 8. En el siguiente vemos que tenemos un cubo. Ahora sus lados son de 3 cada uno. Entonces pues no hay necesidad de contarlo porque su largo, anchura y alto lo mismo. Miden lo mismo. Entonces sería 3 por 3, 9 por 3, 27 unidades cúbicas. En el siguiente tenemos 4 por 3, 12. Como vale 1 de altura, pues es 12 unidades cúbicas. Algo que debemos de tomar en cuenta en el volumen es que el volumen no es igual que la masa. Eso lo hemos comprobado midiendo el volumen de un cuerpo sólido. ¿Y cómo? Poniendo el recipiente y llenarlo a la mitad de agua y marcar su nivel de agua, así como está en la imagen. Llenamos un recipiente con agua y lo marcamos con una cinta. Y ahora sumergí un objeto cualquiera que cumpla con la condición de que este no se eleve. Puede ser una hoja, perdón, un anillo, una pelota de goma o incluso una moneda. Al sumergirlo, marca el nivel del agua y preguntarnos por qué se elevó. Así como en la imagen, pusimos una pelota y el agua se elevó. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Pues la respuesta es que el agua y el objeto sólido no pueden ocupar el mismo lugar a la vez. Por eso, al sumergirse, el objeto desplaza un volumen de agua de su misma magnitud. Es decir, que el volumen del agua es igual al volumen del objeto desplazado. ¿A qué conclusión llegamos? A que el volumen que ocupa esa pelota, o sea, sin necesidad ¿cómo puedes decirlo? De obtenerla mediante fórmula, nosotros ya obtenemos que el volumen que desplaza el agua es igual al volumen del objeto. Entonces, ese es un buen método para calcular más que nada aquellas figuras que están deformes o son irregulares. Un ejemplo pues podría ser el de un anillo. Supongamos que el anillo 1 pesa menos que el anillo 2, pero el tamaño son iguales, o sea, su volumen es igual. Entonces, ambos se pueden sumergir el agua. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál subiría más el nivel del agua? Pues la respuesta es que ninguna, porque cuando nosotros introduzcamos esos anillos en el agua,
nos damos cuenta que el mismo nivel es el mismo. ¿Y cuál ocupas más espacio? Pues los dos ocuparían el mismo espacio. Pensemos, por ejemplo, en un celular. Hay a veces que hay dos celulares iguales, o sea, digamos, de diferente marca, pero uno pesa más que el otro. Entonces, pero ambas ocupan el mismo espacio y el mismo, o sea, su volumen es igual. Entonces, los dos ocupan el mismo espacio. Es por eso que se llega a esta conclusión. Veamos su aplicación en prismas y pirámides. ¿Qué es un prisma? Pues, bueno, ¿qué es un prisma? Un prisma es un objeto, un cuerpo geométrico formado por dos caras iguales y paralelas llamadas bases, y por caras laterales rectángulos que son paralelogramos. Bueno, aquí tenemos que la base 1 y la base 2 son iguales y sus caras son iguales. Recordemos que las rectas paralelas son aquellas que no tienen ningún punto en común y mantienen la misma distancia entre sí. Está el ejemplo de la cara lateral. O sea, las dos caras son iguales, pero no se cortan en ningún punto en común, pero tienen una distancia. Y su distancia es la misma. Es decir, no está curveada o su distancia es la misma. Bueno, ahora hablaremos de qué es una pirámide. Pues la pirámide es un poliedro cuya base es un polígono cualquiera y cuyos vértices se unen en un único punto exterior llamado cúspide. Y bueno, aquí tenemos la imagen de la pirámide. Tenemos una sola base, una cara lateral y un solo punto. Bueno, los elementos de un prisma, si nos fijamos en la imagen, nos damos cuenta que tiene dos bases, y a estas bases se le llaman polígonos cualesquiera. En este caso tenemos un pentágono, pero podemos tener un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, cualquiera. A eso se le llama polígono. Y sus bases son iguales y son paralelas. Bueno, ahora tenemos la cara, que son los paralelogramos de los laterales y las bases. Son las figuras geométricas que ocupan las paredes del prisma. Las aristas, pues es el segmento de recta que une dos caras. El vértice son los puntos de unión de las aristas. Y la altura es la distancia entre dos bases del prisma. Ahora veamos sus características. Según la base es como se denomina el prisma. Nos damos cuenta que tenemos cuatro figuras geométricas. Y por ejemplo el prisma triangular se le denomina así porque sus bases son triangulares. O al prisma cuadrangular, pues sus bases son cuadradas. Prisma pentagonal, sus dos bases son pentagonales. Y el prisma hexagonal, pues sus dos bases son hexagonales. Bueno, ahora pasemos con los elementos de una pirámide. Y para ello diremos que el cúspide de vértice es el punto en el que coinciden las caras laterales del polígono, también llamado cúspide. Bueno, si nos fijamos en la imagen, podemos decir que la base es el polígono cuyos vértices se unirán en el vértice de la pirámide. Es decir, que la base, que solamente en la pirámide solamente hay una base y en las primas hay dos bases. Y bueno, pues la altura es el segmento perpendicular que une el vértice de pirámide con los formados del ángulo de 90 grados. La arista lateral es el segmento que une un vértice de la base con el vértice de la pirámide. La cara lateral es la región triangular que une segmentos de la base con el vértice de la pirámide. Y bueno, también observemos que también tenemos un apotema que es la base. Y diremos que es el segmento que une el vértice de la pirámide con cualesquiera de los dos lados de la base. Coincide con la altura de la cara lateral. Bueno, veamos los tipos y características de pirámide. Tenemos el triángulo, la pirámide regular, convexa, recta, irregular, cóncava y oblicua. Y bueno, se les nombra de acuerdo a su base. Todas las pirámides se les nombra de acuerdo a su base. Todas las pirámides regulares se les nombra de acuerdo a su base. Por ejemplo, la pirámide triangular, su base es triangular.
La pirámide cuadrangular, su base es cuadrada. La pirámide pentagonal, pues su base es de un pentágono. Y la pirámide hexagonal, su base es hexagonal. Y bueno, para reforzar tus conocimientos se practica en la página de Desmo. Y con esto te va a ayudar a reforzar lo que aprendiste en este video. Espero que lo hayas comprendido y sea de tu agrado. Pues de verdad les deseo mucha suerte y muchas gracias.